Buen día, profe. Vayan colocando, por favor, sus nombres y su unidad operativa, por favor. Aquí les aclaro, cada sesión tienen que colocar, cada vez que volvemos a reconectarnos, tienen que colocar sus nombres y su unidad operativa. Les felicito a los que siempre están. Las mismas caritas de siempre estoy viendo. Yo no sé por qué ustedes no tienen problema para conectarse y las otras personas tienen muchos problemas para conectarse. Les felicito a todos los que están presentes siempre. Bueno, ahora sí ya estamos, creo que completos. Hoy sí tenemos cupo lleno. Bueno, ya llegamos a 100. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase. ¿Sí? Voy a hacer unas aclaraciones al respecto.
Con referencia a, bueno, a las aclaraciones, en primer lugar quiero hacer las aclaraciones que ayer hice en el grupo. No quiero que ustedes tomen a mal. Sé que algunos parece que toman un poquito a mal. Las aclaraciones no son ni amenazas, no son nada de ese tipo. Esa no es mi intención. Mi intención nada más es aclararle a ustedes todo, o sea, repetirles, reiterarles lo que le vengo diciendo a ustedes, toda la información que nosotros manejamos de un principio, ¿verdad? De tal manera a que después no haya malos entendidos, ni ese famoso yo no sabía, ¿verdad? Eso nada más, es para evitar malos entendidos. Es que yo soy un poco reiterativa, bueno, yo en mi afán de querer ayudarles un poquito a ustedes, a veces de repente reitero un poco, ¿verdad? Bastante, diría yo. Pero bueno, entonces, algunos sé que les molestó. Entonces les pido disculpas si les molestó. No son amenazas, no son para nada. Son simples aclaraciones, así como puse al principio de la nota. Aclaraciones. Y reforzar un poco algunos puntos, que fue así mismo como hice, ¿verdad? Nada más que eso, ¿está? Bueno, con referencia al curso de hoy. Hoy vamos a iniciar pues vamos a dar el módulo 5, ¿sí? El módulo 5 se va a tratar sobre el tema de lo que es la estructura de costos y sobre el tema del plan de negocios, ¿verdad? Que es un tema un poco delicado, ¿verdad? Que todo emprendedor también tiene que aprender a manejar, ¿sí? Entonces, eh, entonces nosotros lo que vamos a hacer es, no vamos a profundizar. Mis compañeros colegas que son contadores me van a dar la razón, ¿verdad? Este curso no es para profundizar en costos, ¿sí? Pero sí manejar los conceptos básicos, puntuales. El objetivo del curso es que ustedes entiendan lo básico de costos, ¿verdad? Porque la persona que no es contadora no va a entender si yo me adentro a explicar lo que es costos, costo de producción más todavía, ¿verdad? Que un costo es una parte delicada de la contabilidad, ¿verdad? Es la niña bonita de la contabilidad es la parte de costos de producción. No es por nada, pero es una de las partes un poco más difíciles de la contabilidad, ¿verdad? Entonces, no voy a pretender en una clase de 2 horas o de 4 horas explicarle a ustedes lo que es el costo de producción, a lo que se aprende en la facultad, no ni siquiera en un semestre. Yo, por ejemplo, en la facultad tuve costo 1, 2 y 3. Imagínense, 3 años de estudio. Entonces, es nada más para dar un pantallazo de lo que es la parte de costos, ¿sí? Y enseñarles una metodología sencillísima, ¿verdad? Para hallar el costo de un emprendimiento básico, ¿verdad? Nuestro ejemplo iba a ser sobre gastronomía, que acá hay muchas compañeras que son de gastronomía también, ¿verdad? Entonces, como para que a ustedes sepan, ¿verdad? Cómo se calcula el costo, ¿verdad? Y les vamos a enseñar la metodología más fácil. Nosotros vamos a utilizar la metodología que se utiliza para el costo de producción de fábricas, que es la contabilidad, una de las contabilidades más difíciles, ¿verdad? No les voy a enseñar el costo de producción empresarial, no, que se hace con fórmula y todo eso, no. Simplemente vamos a hacer una forma sencilla como para que ustedes puedan entender. Ay, me disculpan porque estoy en un estado inicial de gripe, estoy medio, eh, eh, no es COVID, estoy medio con gripe, ¿verdad? Estoy empezando una gripe, entonces estoy un poco incómoda. Bueno, un ratito, voy a admitir a algunos compañeros, porque hay algunos que están cayendo y vuelven a entrar, parece, no sé qué les está pasando. Pero ya estábamos 100 y ahora estamos 98. Bueno, entonces, haciendo estas aclaraciones vamos a iniciar nuestra clase, ¿sí? Como para que, y presten atención, por favor, ¿sí? La parte de planificación de negocios también vamos a hacer un pantallazo, no vamos a estudiarlo en forma detenida tampoco. Es como para que ustedes puedan y sepan explicarles a sus emprendedores el día que tengan la materia de emprendedurismo. Porque como les dije, les voy a repetir, en la parte de emprendedurismo va a ser transversal
a todos los cursos que tengamos en el CNPP. Esa es la idea, se está proyectando hacer eso. Y por eso es que se está dando este curso para ustedes. Muy bien. Bueno, vamos al inicio, vamos a compartir nuestra pantalla. Y vamos al inicio, por favor, presten atención. Muy bien. Vamos a dar inicio. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro curso, ¿sí? Este módulo 5 se llama Esquemas de propuestas y planes de negocios, estructura de costos. Muy bien, vamos a dar inicio con la parte de lo que es estructura de costos, ¿sí? Dice, vamos a empezar, vamos a iniciar. Sí, nuevamente les vuelvo a recordar que si por ahí tienen alguna consultita, por favor anoten porque al final les voy a habilitar los micrófonos para que hagan las preguntitas, ¿sí? Estructura de costos, entonces, iniciamos. Dice, ¿por qué registrar todo el dinero que entra y sale del emprendimiento? ¿Por qué? Porque si no visualizas en qué gastas el dinero, no sabrás si existen frutos de la inversión. Si no sabes en qué se te va el dinero, no contarás con el conocimiento para saber qué cambios hacer para disminuir gastos innecesarios que puedan estar afectando tus ingresos, ¿sí? Entonces, es importante registrar todo lo que entra y sale. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos ver en dónde se está yendo mal nuestro dinero, ¿verdad? Todas las partes, en qué estamos gastando innecesariamente, ¿verdad? Es muy importante eso. Entonces vamos a ver lo que son los ingresos que ya vimos la pasada, pero vamos a tocar un poquito. Entonces, el ingreso es todo el dinero que recibimos a cambio de la venta de productos o servicios, incluyendo remesas, que ya habíamos dicho, dinero que nos envían familiares que vienen, o sea, que viven en el exterior y nos están enviando, ¿verdad? En el exterior, o puede ser que estén viviendo dentro del mismo país, pero en otra ciudad, y entonces nos envían el dinero. También todo eso se tiene que enviar a la parte de los ingresos, ¿verdad? Los costos. ¿Qué son los costos? Se define como el valor sacrificado para la adquisición de bienes o servicios. O sea, aquello que nosotros sacrificamos de nuestro dinero para adquirir bienes o servicios. Los costos son una manera de inversión, sí, son una manera de inversión, ¿sí? Porque ¿qué es la inversión? La inversión es justamente aquella actividad que nosotros hacemos de renunciar en el presente a algo para obtener beneficios futuros, ¿sí? En un plazo determinado. Eso es la inversión. Bueno, entonces los costos son una manera de inversión. ¿Por qué? Porque estamos renunciando a nuestro dinerito, estamos comprando bienes, ¿verdad? Para transformar bienes y a producir, o sea, materias primas y producirlos, convertirlos en bienes de producción que de nosotros, en bienes de productos terminados, que nosotros podemos estar vendiendo y obteniendo dinero a cambio de esa pequeña inversión que hicimos inicialmente, ¿verdad? Entonces, es el valor sacrificado para la adquisición de bienes o servicios. Muy bien, eso es costo. Es bueno que se vayan aprendiendo los conceptos, ¿sí? Para que no se pierdan. Después dicen, los costos son importantes en un emprendimiento por dos motivos. Primero, para saber con exactitud cuánto nos costó el producto que pensamos comercializar. O sea, primerito por eso, porque queremos saber cuánto exactamente nos costó, ¿verdad? Lo que nosotros estamos adquiriendo.
Y segundo, para conocer qué cantidad de ese producto debemos vender para tener una ganancia o por lo menos mantenernos en el mercado sin perder. O sea, por esos dos motivos principales, hay muchos más motivos, pero esos dos motivos principales, ¿verdad? Es necesario saber el tema de los costos, porque primero tenemos que saber exactamente lo que nos salió, lo que nos costó conseguir ese producto. Si nosotros nos vamos a dedicar a fabricar el producto, ¿sí? Entonces queremos saber en ese proceso de conversión de la materia prima al producto, cuánto exactamente nos costó conseguir ese producto que después nosotros tenemos que comercializar. Y para saber cuánto tenemos que vender, ¿sí? En cuanto el precio, ¿verdad? El precio y en y qué cantidad tenemos que vender para saber qué vamos, o sea, el monto que queremos ganar, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos saber los costos, sí o sí, ¿sí? O sea, uno, para saber exactamente cuánto nos costó y lo segundo, para saber a qué, cuánta es la cantidad que tenemos que tener de ese producto, ¿verdad? Y que tenemos que vender para saber, para obtener la ganancia que nosotros estamos proyectando, ¿sí? Y también, obviamente, los costos sirven para muchas cosas más, como les dije, era tomar decisiones o para tomar las decisiones en la empresa o en tu emprendimiento o para hacer planificaciones, presupuestos, proyectos, ¿verdad? Para todas esas cosas sirven los costos, pero principalmente para estos dos motivos, como les dije, ¿verdad? También tenemos que saber que los costos, hay muchísimas clasificaciones de costos, ¿verdad? Muchísimas clasificaciones. Hay, por ejemplo, los costos según el área en el que se desempeñan o en el que, por ejemplo, en el área en el que se origina, por ejemplo, los costos de producción, porque se originan en el área de producción. Los costos de distribución, porque se originan en el área de distribución. Los costos administrativos, ¿verdad? Porque se originan en la parte administrativa. Y los costos financieros, obviamente, que son aquellos costos que se generan por el uso de, por ejemplo, de capital ajeno, ¿verdad? Del financiamiento, ¿verdad? Entonces hay muchísimas, están los costos directos e indirectos, están los costos, un ratito voy a admitir a algunos compañeros, están los costos fijos y los costos variables. O sea, hay diferentes tipos de clasificación de costos. Nosotros vamos a dar los más principales, que son los costos fijos y costos variables, ¿verdad? Que son los costos con los cuales nosotros vamos a trabajar justamente como emprendedores, ¿verdad? Entonces tenemos que saber diferenciar qué es un costo fijo y qué es un costo variable. Muy bien. Entonces, los costos fijos, ¿qué son? Son aquellos costos, ¿sí? Que permanecen, ¿verdad? Permanecen estables durante un cierto periodo de tiempo, que puede ser trimestral, semestral, anual, ¿verdad? Y son independientes, esa es la característica especial, son independientes del nivel de producción que tenga una empresa o un emprendimiento, ¿sí? O sea, aunque vos produzcas una cantidad, 2, 5, 10, 1000, 1.000.000, ¿sí? Los costos fijos son iguales, ¿sí? Entonces, son independientes a la producción. Se asocian a la estructura de la empresa, implican gastos periódicos, como les dije, mensuales, anuales, etcétera. Pueden ser trimestrales también, ¿verdad? Que pueden preverse. Vamos a ver algunos ejemplos de costos fijos. Por ejemplo, el alquiler del local. El alquiler del local, por más que vos produzca 1, 5, 10.000, 1.000.000, siempre va a ser el mismo. O sea, obviamente, cuando te suban el alquiler va a ser otro monto, ¿verdad? Pero no depende de la producción, el alquiler del local. ¿Sí? A vos te alquilan por 1.000.000 y 1.000.000 va a ser siempre, ¿sí? Va a ser hasta que se te suba el alquiler. ¿Sí? A ellos no les interesa, a los dueños del local, no les interesa cuánto vos producís, sino que vos le paguen nomás. Bueno, entonces, el alquiler del local es un costo fijo, por ejemplo. Suministros, la parte agua, luz, gas, entre otros. Las amortizaciones o depreciaciones, ¿verdad? Gastos financieros, impuestos, pagos a profesionales o a empresas externas, transportes, material de papelería y oficina, mano de obra indirecta. Y aquí, por favor, presten atención, porque en los costos variables también hay la mano de obra.
sobre la que es directa. Entonces, mano de obra indirecta, o sea que son los empleados que no intervienen directamente en el proceso productivo, ¿sí? Pero en ese, por ejemplo, el costo fijo, ¿verdad? Y quiero que atiendan, porque depende mucho del tipo de empresa. En el tema de costo hay mucha, ¿cómo se dice? Mucha discrepancia o criterios, ¿verdad? Porque en el tema de costos, el tema de costos está asociado directamente al objetivo de la empresa, o sea, a qué se dedica la empresa, ¿verdad? Dependiendo, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, tema de suministros, el tema de luz, electricidad, por ejemplo. Aquí estamos hablando que es un costo fijo, ¿verdad? Pero, ¿qué está pasando? También a veces hay una parte de la electricidad que se puede calcular, y eso lo hace ya un contador, obviamente, pero una parte de la electricidad que que puede también ser un costo variable, porque dependiendo, por ejemplo, en una fábrica de producción, una fábrica, por ejemplo, que están fabricando, qué sé yo, algo que requiere el uso de maquinarias y las maquinarias tienen que estar enchufadas y requieren la electricidad, ¿verdad? Entonces, de repente tienen un gran pedido, ¿verdad? Y tienen que usar mucho tiempo más la electricidad. Y obviamente, ¿verdad? Y la electricidad depende del nivel de producción. Entonces, en ese caso, la electricidad es considerada un costo variable, ¿sí? Entonces, por eso es lo que hay mucha confusión, ¿sí? Pero, básicamente, no nos vamos a complicar. El costo de electricidad, básicamente inicialmente es un costo fijo, ¿sí? Ahora, si es una empresa, una fábrica, sí, y eso ya un contador tiene que hacer, ¿verdad? Ahí sí se empieza a convertir en costo variable, una parte en costo variable y otra parte de la electricidad en costo fijo. Y eso ya el contador hace la distribución, ¿verdad? ¿Qué es la parte fija? Toda la parte que se usa la electricidad en la parte administrativa, por ejemplo. Toda la electricidad que se use en la parte administrativa es un costo fijo. Y toda la electricidad que se usa en la parte de fábrica es un costo variable. Entonces, eso tienen que entender. Pero obviamente, eso como les digo, un contador, ¿verdad? Obviamente que maneje los costos de kilowatt por hora y todo eso, y tiene que estar en contacto con la ANDE, ¿verdad? Va a saber por hacer esa distribución, ¿sí? Entonces, es nada más para que le hago esta aclaración para que ustedes sepan, ¿verdad? Pero básicamente el costo, la electricidad es considerado un costo fijo. Bueno, también el tema de la mano de obra, quiero hacer una aclaración. La mano de obra indirecta, ¿sí? La mano de obra indirecta. Por ejemplo, el salario de los directivos, de los altos ejecutivos, el salario de un portero, el salario de una secretaria, el salario de los asistentes, o sea, los salarios de los administrativos e inclusive el salario de los vendedores es considerado un costo fijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un monto fijo que se tiene que pagar todos los meses. Pero la parte que es variable, por ejemplo, la comisión de los vendedores, por ejemplo, es un costo variable, ¿sí? Pues vamos a hablar de qué es el costo variable, pero bueno, vayan manejando y fijándose esos conceptos, ¿verdad? Entonces, el costo variable, bueno, por más que dije que hasta las 10:15 iba a admitir, te va a ser el último al que admito. Bueno, el costo variable, sí. Entonces, la mano de obra también hay que saber diferenciar qué parte qué parte es costo fijo y qué parte es costo variable, ¿sí? Entonces, en cambio, las manos de obra que, por ejemplo, intervienen directamente en la producción es un costo variable. Por ejemplo, las personas que trabajan en gastronomía, por ejemplo, que hacen, ¿verdad? Que están elaborando los alimentos, medicamentos, los alimentos, eso es un costo fijo, perdón, un costo variable, por ejemplo, porque dependiendo del nivel de producción se va a necesitar más mano de obra, ¿verdad? Y encima son los que intervienen directamente, ¿sí? Pero, por ejemplo, las que están en la parte administrativa de un restaurante, un local gastronómico, todo el salario de esa gente es un costo fijo. ¿Está bien? Entonces, hechas esas aclaraciones, por favor, vayan manejando esos conceptos por si algunas veces algunos alumnos le preguntan, le estoy haciendo estas aclaraciones.
Pero básicamente estos son los ejemplos de costos fijos de una empresa. Ahora vamos a ver qué son los costos variables, que también ya estuvimos nombrando, ¿verdad? Los costos variables son los costos por producir o vender. Varían de acuerdo con la producción que se desarrolla. Cuanto más produzca una organización, más costos variables deberá pagar, obviamente. Entonces, los costos variables son aquellos costos que dependen directamente de la producción de una empresa o de un emprendimiento, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si vos vas a construir, por ejemplo, te dedicas a la elaboración de sillas, ¿sí? Sos carpintero, ¿verdad? Entonces, obviamente, si vos vas a hacer 4 sillas, ¿sí? Vas a necesitar una X cantidad de materia prima, ¿sí? Pero si vos necesitas, tenés que hacer un mayor volumen de sillas, qué sé yo, 20 sillas, vas a necesitar más materia prima. Por eso el costo variable aumenta. Por eso dice que cuanto más se produzca, más aumenta el costo variable, ¿sí? El hecho de considerar un tipo de costo como fijo o variable depende de cada negocio. Y eso es lo que yo les aclaré justamente, que depende mucho del objetivo del negocio para saber hacia qué vamos a considerar que es costo fijo y qué no es, y a partir de qué es costo variable, ¿verdad? Entonces, dependiendo del negocio, vamos a saber nosotros diferenciar nuestros costos fijos y nuestros costos variables. Algunos ejemplos de costos variables, ¿cuáles son? Materias primas, como ya les dije, que materias primas directas, ¿sí? ¿Y por qué le digo materias primas directas? Porque hay materias primas directas y materias primas indirectas. Por ejemplo, en el tema del ejemplo de la silla otra vez. Si nosotros fabricamos sillas, ¿sí? Por ejemplo, la madera que necesitamos para sillas es materia prima directa, ¿sí? Y, por ejemplo, el pegamento o el clavo que utilizamos en la silla en realidad es materia prima indirecta, pero sigue siendo un costo variable, ¿sí? Sigue siendo un costo variable porque dependen directamente de la producción. Solamente que tienen que saber diferenciar también materias primas directas e indirectas. Después también justamente otro ejemplo de costo variable, ¿verdad? Los embalajes y los empaques, ¿sí? ¿Por qué? Porque los embalajes y empaques están considerados dentro de lo que es el costos indirectos de fabricación. Bueno, para que vayan entendiendo, ¿verdad? El costo de producción tiene 3 elementos fundamentales. Costo de producción, y estamos hablando de costo de producción. En primer lugar, mano de obra, ¿sí? ¿Verdad? Que puede ser directa e indirecta, pero mano de obra directa. Materia prima directa y los últimos costos indirectos de fabricación. ¿Y qué es lo que entra en los costos indirectos de fabricación? Justamente lo que habíamos dicho. Mano de obra indirecta, justamente esta parte de lo que es embalajes y empaques, salarios de los que están en la producción, pero no intervienen directamente en la producción. Por ejemplo, el supervisor de planta es de la parte de producción, ¿verdad? Pero está en la parte de costos, ¿cómo te voy a decir? Como costos indirectos de fabricación, ¿sí? Entonces, todas esas cositas tienen que saber diferenciar un poquitito. Muy bien, entonces, sigamos los ejemplos. Materias primas, embalajes y empaques también son costos variables porque dependen de la producción. Cuanto más produzcamos, más embalaje y más empaque vamos a necesitar. Mano de obra por necesidad de producción, que ya habíamos aclarado, ¿verdad? Y los impuestos específicos, los que graban, ¿verdad? Por ejemplo, las materias primas, los que graban los materiales para los embalajes y empaques, porque obviamente cuanto más producimos, más vamos a adquirir y más impuestos vamos a pagar, ¿verdad? Entonces, depende, y los impuestos van subiendo y bajando de acuerdo a la adquisición que hagamos de estos productos que intervienen directamente en la producción. Comisiones sobre ventas, que ya bien les habíamos dicho. La parte fija, si por ejemplo un vendedor tiene comisión, tiene un salario fijo y tiene una comisión por ventas, entonces nos estamos quedando sin tiempo. Entonces son y 20, y 30, y 40, entonces, y 39 vamos a desconectar. Entonces, la parte que es la mano de obra directa, el costo, la parte del salario fijo de un vendedor, eso es un costo fijo. Y la parte de comisión por ventas es considerado un costo variable. Entonces se va a la parte de costos variables. Y después dice otros que suelen aparecer con el mantenimiento, las reparaciones y el marketing, ¿verdad? Por ejemplo, sí, obviamente, si nosotros de repente estamos en una fábrica y tenemos una flota de vehículos o tenemos maquinarias industriales
y que requieren mantenimiento, obviamente cuanto más se use, más mantenimiento va a requerir. Entonces, también depende del nivel de producción de una empresa. Entonces, son considerados costos variables, lo mismo que el marketing. Cuanto más, cuando estamos en una campaña de promoción de productos, ¿verdad? Y estamos lanzando también, ¿verdad? Recién, entonces sube. Y después cuando nosotros dejamos, o sea, cuando ya necesitamos menos publicidad también, entonces el costo de marketing baja. Entonces, por eso también es un costo variable. Muy bien. Lo que más nos interesa entonces en un negocio es calcular los costos fijos y variables y compararlos con los ingresos, ¿sí? Costos fijos y variables componen el costo total de la empresa, ¿verdad? Entonces, para saber nosotros cuánto ganamos, tenemos que saber los costos, obviamente los ingresos y los costos, ¿verdad? Entonces, es importante mantener los gastos controlados sin obstaculizar la satisfacción del cliente. Esto es primordial para las pequeñas empresas, sobre todo para las microempresas, ¿verdad? Tenemos que mantener bien controlados los gastos, ¿sí? ¿Y por qué dice, hace un hincapié sin obstaculizar la satisfacción del cliente? Porque el cliente no tiene que darse cuenta que vos estás controlando tus gastos. Por ejemplo, si estás en un restaurante, ¿verdad? No por ahorrar más energía le vas a pagar el aire acondicionado, ¿sí? Entonces, eso no es controlar los gastos, eso es ser tacaño y eso es, sinceramente, no pensar en tu cliente, ¿verdad? Porque realmente el cliente se tiene que sentir a gusto para querer volver a ese lugar, ¿verdad? Pero si vos le pones al cliente y de repente le apagas el aire porque quieres ahorrar y hace un calor de locos, obviamente ese cliente un rato se va a quedar y después se va a ir y nunca más te va a volver, ¿verdad? Entonces, tenemos que mantener controlados los gastos, pero sin obstaculizar la satisfacción del cliente. Algunos tips, dice, ¿verdad? En lugar de comprar un software de marca costosa, ¿verdad? Podríamos trabajar con un software libre, basado en la nube y de código abierto que es igual de funcional, ¿sí? Por suerte hay muchísimos hoy en día, Google, como yo le llamo, y mucha gente le llama, ¿verdad? Y también YouTube, soluciona muchísimo, ¿verdad? Entonces, cuando no sabemos algo, ya nos vamos a los tutoriales de YouTube, ¿verdad? Entonces, cuando de repente necesitamos algún software también, entramos, navegamos, buscamos, ¿verdad? Y vamos a encontrar. O sea, hay muchísimos software libres ahora que podemos utilizar, ¿verdad? Nosotros y podemos, cualquier emprendedor, esa es la ventaja que tienen los emprendedores ahora, tienen mucho a mano, la tecnología le ayuda muchísimo, ¿verdad? Y las redes, ¿verdad? Entonces, el Internet, entramos, navegamos y encontramos lo que necesitamos siempre en Internet. Así que no necesariamente tengamos que estar pagando por un servicio, nosotros podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces, podríamos trabajar con un software libre basado en la nube y de código abierto que es igual de funcional. Realizar llamadas en líneas gratuitas o videoconferencias en lugar de viajar distancias largas. Anteriormente, por ejemplo, para poder cerrar un negocio, para poder vender o para poder hacer un convenio, ¿verdad? O un acuerdo con otras empresas. Anteriormente la gente se tenía que trasladar, viajar, ¿verdad? Perdían horas de su tiempo. Ahora con una videoconferencia, una videollamada, arreglamos todo. Ahora mismo miren cómo estamos nosotros todos conectados y estamos haciendo una capacitación en línea, ¿verdad? Entonces, la tecnología, como digo, nos ayuda muchísimo. También podemos tratar de intercambiar nuestros servicios con otros profesionales y reducir los costos, o sea, hacer trueque de, ¿verdad? Trueque de servicios, ¿verdad? Yo de repente soy contadora y estoy queriendo emprender en un rubro, qué sé yo, como digo ayer, de panificados. Entonces yo veo que alguien de ustedes se dedica a producir dulces. Entonces yo te digo, bueno, yo te voy a hallar tu contabilidad gratis y vos proveeme de dulces para mi panadería, ¿verdad? Entonces, hacer ese intercambio de servicios, ¿verdad? Con otros profesionales. De tal manera reducir nuestros costos, ¿verdad? Estoy controlando nuestro que no se corte por nuestra cara, como siempre. Bueno, muy bien. Entonces, el costo de producción, ¿qué es? Es la forma tradicional en que los comerciantes calculan el precio de venta de un producto. El primer paso es determinar el porcentaje de utilidad que se debe cargar. Bueno, y acá justamente vamos a empezar a dar la fórmula sencillita para que todos entiendan, ¿verdad? El primer paso para calcular el costo de producción, ¿sí? Entonces,
para recordar un poquitito qué era el costo de producción, era el costo en el que invertimos, ¿verdad? El costo en el que invertimos desde el momento en que la materia prima, ¿sí? Compramos la materia prima y convertimos en un producto. Todo ese proceso hasta convertirlo en producto es el costo de producción, ¿sí? Todo aquello que es el costo en el que el costo desde la materia prima pasando por todo el proceso hasta el costo de, hasta obtener el producto terminado. Entonces, para hacer ese costo de producción, para calcular ese costo de producción, entonces en primer lugar nosotros tenemos que determinar el porcentaje de utilidad que debemos cargar al producto. Por ejemplo, decir, quiero ganar un 30% o quiero ganar un 20% sobre mi producto, ¿verdad? Sobre mi costo. Entonces, luego se multiplica el costo de compra de ese producto por el porcentaje y el resultado se suma al costo. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, estos dos pasitos vamos a explicar con un ejemplo para que se entienda. Primero determinamos el porcentaje que queremos ganar y luego multiplicamos el costo de compra de ese producto por el porcentaje y luego el resultado se suma. Entonces, un ejemplo. Un comerciante compra un producto a 1000. Resuelve que el porcentaje de ganancia para ese producto va a ser el 30%. Para calcular el precio con este modelo, lo que se hace es multiplicar el costo 1000 por 30%, esto da 300. Así el precio de venta es 1300 y lo que se hizo simplemente fue sumar los 1000 de costo más los 300 de ganancias que representa el 30% que proyectamos. Entonces, 1300 cada producto. En este punto, lo correcto sería que el emprendedor investigue en el mercado y verifique si realmente podrá vender ese producto a 1300. Quizás pueda bajar un poco o quizás pueda subirlo, dependiendo del precio que estipule el mercado. ¿Ven? Bueno, ahora vamos a desconectarnos porque se va a cortar, falta un minutito. Vamos a volver a conectarnos inmediatamente, ¿sí? Entonces nos vemos dentro de contados segundos.